Los fondos mutuos de renta fija decepcionan. ¿Dónde quedó la rentabilidad de todo ese IPC, toda esa UEF? ¿Dónde sí hubo ganadores? Todo eso vamos a revisar hoy día en el capítulo sobre las rentabilidades de mayo, qué pasó con la renta fija, en esta cápsula especial de renta fija mensual, donde revisamos las rentabilidades. ¡Vamos! Así es, estamos hoy día en esta cápsula de renta fija esta semana para revisar qué pasó con la rentabilidad de cada categoría de la renta fija. Recuerden que en este canal tenemos un par de videos especiales explicando cuáles son las categorías. La idea es que ustedes entiendan ahí qué es lo que pasó, por qué pasó y qué es lo que podría venir hacia adelante para que se hagan ideas en lo que son sus portafolios de renta fija, principalmente fondos mutuos de corto plazo, y también vemos fondos de inversión y alternativos, pero vamos ahí a entrar en esta presentación. Entonces, acá el título es: los fondos mutuos de renta fija decepcionan en las rentabilidades de mayo. Probablemente muchos de los que tienen fondos mutuos de renta fija tradicionales en su banco o en su correa no bancaria vieron una rentabilidad bastante pobre durante el mes de mayo. ¿Ya? Vamos a revisar una por una, pero eso es un poco lo que pasó en mayo. Se esperaba, dado el IPC, un devengo, una rentabilidad muy alta, y sin embargo los fondos mutuos principalmente decepcionaron. Así que vamos a revisar cada una de estas categorías y por qué y cuáles fueron estas rentabilidades para que se haga una idea de las tremendas diferencias que hay en cada activo de la renta fija. Así que déjenme acá a la presentación y vamos a ir primero a establecer cuáles fueron las rentabilidades de mayor a menor de las distintas categorías. Acá el gran ganador del mes, esto obviamente son parámetros, son aproximados, proxies de cada categoría que hacemos in-house en THX Capital. No son precisas, depende, pero intentamos como llevarlo a un término que sea medible. El ganador y el número uno fue la deuda privada, que se empinó en torno a los 0,90% durante el mes de mayo. Nuestra estrategia, particularmente, que le llamamos THX Deuda Estratégica, rentó bastante bien, en torno al 0,73. La pongo ahí solo para que el disclaimer un poquito de cómo funciona nuestro portafolio, al final de cuentas. El mundo de factura fue el tercer lugar, con una rentabilidad que va en torno al 0,55. Y acá ya entramos en las categorías más conocidas o más en la línea de lo que son los fondos mutuos. Tenemos los pesos menores de un año, que anduron en el torno al 0,48. La UEF corporativa High Yield o bonos basura, no es bono basura, es High Yield, démosle color, 0,48. Los pesos corporativos, o sea, fondos que invierten en bonos en pesos de más largo plazo, anduvo en el 0,34. Los money market siguen clavados en torno al 0,30, ahí con las maletas, no pueden avanzar, mucho peso. UF menor un año, que debió haber sido uno de los ganadores, anduvo en 0,35. Ahí me quedó mal los grafiquitos, no sé por qué. ChatGPT hace sus jugadas a veces con las imágenes, pero bueno, 0,35. UF gobierno, que son bonos de gobiernos en UF principalmente, en torno al 0,18. Y la UF corporativa Investment Grade, o sea, los fondos mutuos más tradicionales, anduvieron en torno al 0%. No hubo este mes rentabilidades negativas, pero en realidad esto fue un milagro, y esto es porque el IPC fue gigante y por eso se salvó de no haber rentabilidad negativa, lo que igual es una buena medida para la renta fija en su general, pero obviamente acá hay diferencias bien grandes, o sea, de 0,90 por arriba a 0, más o menos, en la parte más pobre. Las ideas para entender el mes: recordemos que durante el mes de mayo corrimos casi todo el mes, desde el día 10 hasta el día 31, 30, no me acuerdo hasta dónde terminó el mes, con 1,3% de IPC. El resto del mes, que fue los primeros 10 días, corrió con 1%. O sea, en promedio hubo un IPC, lo que devenga muy bien o lo que genera rentabilidades bien importantes en los papeles de renta fija en general. Ahí vamos ahora a entender que no siempre es así. Pero en realidad, en lo que es devengos puro, todos los papeles en UF anduvieron en torno al 1,10, 1,15, unos 10% más, 1,15% más o menos en promedio durante el mes, porque uno
1% durante 10 días y después 1,3% durante 20 días. Otra clave del mes fue que las tasas subieron. Las tasas subieron por dos razones. Una, porque subió el Treasury 10 americano y eso empuja las tasas de todo el mundo, en este caso también las chilenas. Eso fue un punto. A pesar de que después las tasas americanas se volvieron un poco al final de mes, pero subieron. De hecho, anduvieron casi las tasas americanas en torno al 4,80 por arriba, 4,70. Hoy día estamos bien en torno al 4,5. Pero veníamos un poquito más abajo. Y la otra razón es porque hubo ahí algo más de inflación, producto que se enredó un poquito el tema con Irán con Estados Unidos. Eso prolongó el tema de las tarifas tarifas de petróleo más arriba. Y eso afectó en cierta medida lo que pudieran ser en algún minuto bajas de tasa y eso empujó también las tasas hacia arriba. ¿Y qué genera esto? Generó pérdidas de capital, o sea, pérdidas de frentón en la renta fija, sobre todo en lo que son fondos mutuos principalmente. Entonces eso es una de las claves para entender del mes. Ahí está el mensaje clave. No basta mirar las tasas en UF, lo dijimos, ahí importa el precio al cual se compran esas UF. Y en general esto es referente a toda la renta fija, ¿ya? Así que en este caso la pérdida de capital pasó un poco piola porque no pasamos a terreno negativo con los fondos, pero sí tuvimos rentabilidad bien baja y mucho más baja de lo que hubiera sido dado el devengo o la tasa que generaron los papeles por su tasa nominal o real más la parte UF. Los money market se mantienen estables dentro de su gravedad, 0,30% por arriba, yo creo. Los depósitos a plazo a 30 días también andan por acá, evidentemente. No pasa mucho por acá. Lo hemos dicho incesantemente. Es probable que estas tasas se mantengan estancadas entre 0,25 y 0,35 por un buen rato, probablemente seguramente todo lo que queda de este año no se vieran mover. Porque la TPM, la tasa política monetaria, no se va a mover. Entonces acá el mensaje es que ¿vale la pena conformarse con esta rentabilidad tan baja o qué? ¿O qué? ¿Hay una esperanza que alguien tiene de que le suban esa tasa? No, acá no va a pasar nada. Entonces es momento de buscar alternativas seguras, conservadoras dentro de la renta fija misma, que den una rentabilidad potencial más allá del 0,3%, que es en torno al 3,5% anual. ¿Ya? Eso es muy poco. O sea, con suerte va a defender la inflación. Aunque la inflación un año está, de acá para adelante está en torno al 3,20%, con suerte te va a defender tu poder adquisitivo, un money market o un depósito a plazo a 30, 60, 90, me da lo mismo. Probablemente todos los depósitos a plazo andan más o menos estancados donde mismo. Así que acá yo veo no mucho valor. Obviamente siempre lo digo, entre no tener nada en inversiones, en renta fija, y dejar la plata en la cuenta corriente, que he escuchado clientes por ahí, que ojalá lo estén viendo, que lo tienen ahí botada, bueno, entre nada, mejor un depósito a plazo, un money market. Pero dicho eso, hay muchas alternativas más y se pueden hacer de buena manera, ya sea con conocimiento propio, averiguando, o con una suerte de inversiones como nosotros u otros, ojalá que nosotros, pero está esa posibilidad. En la parte de los nominales un poquito más largo, pensando en papeles en pesos a un año, eso ando un poquito más arriba, ando en 0,48. Eso ya es un poco más atractivo que ese 0,30. Es normal que cuando uno se alarga en plazo las tasas sean más altas, así que hace sentido que ahí hubo algo más de rentabilidad. Y acá es una de las grandes sorpresas que son los depósitos o los fondos que invierten en UF a un año promedio, que tuvo una rentabilidad de 0,35 durante mayo. Piensen que el IPC solo fue en promedio 1,20% durante el mes. O sea, en el fondo, estos fondos o esta clase de activos perdió 1% de valor, ¿ya? Más o menos, porque habría rentado UF más 1, por decir algo, UF más 0 por último. Entonces habría rentado en torno a 1,30 y rentó 0,30. O sea, una pérdida de valor de 1%. Eso significa que las tasas en UF subieron. Por eso decimos, es importante a qué nivel se compra la renta fija, en este caso las UF. ¿Ya? Entonces, ojo con eso, fue un mes bien malo para los depósitos o para los fondos o para la categoría UF de corto plazo. Cuando nos vamos a la UF de gobierno y la UF corporativa, que esto es UF más de largo plazo, tampoco hay buenas noticias, de hecho peores. Porque acá era el UF más una tasa que era más alta que el UF más 0. Acá puede ser UF más 1, UF más 2, hasta UF más 3. Sin embargo, en vez de rentar en torno al 1,30, 1,5, estas categorías rentaron en torno a 0 o 0,30%. Es decir, acá hubo pérdidas de capital más importantes. Es decir, las tasas subieron más, en realidad más que subieron más, como la duración es más larga de los papeles, pegó más y una pérdida
un poco más importante, que estuvo, yo creo que arriba del 1% la pérdida que hubo en estos papeles. Así que ojo, obviamente en estas categorías, principalmente en UF corporativo, está la gran mayoría de las inversiones en fondos mutuos. Cuando alguien dice, tengo un fondo mutuo de renta fija, probablemente o tiene un money market o tiene esta categoría, o sea, la peor. Por eso es importante aprender, entender y ver cómo maximizar las rentabilidades. Lo que es high yield, propiamente tal, acá depende mucho de los fondos, porque acá ya hay diferencias bien grandes, pero nosotros uno que seguimos, que no voy a decir cuál particularmente, se manejó bastante bien y logró captar buenas rentabilidades y por lo menos se empinó en torno al 0,50. También hubo pérdidas de capital, por supuesto, pero menos, y eso terminó generando una rentabilidad positiva en torno al 0,50. Acá en los alternativos los ponemos juntos, lo que son alternativos o fondos de factura que han crecido muchísimo, hay muchas alternativas, andan en el rango del 0,45 al 0,55, se han comprimido su resto, pero yo creo que van a ir subiendo un poco en el margen y yo creo que vamos a ir tendiendo un poquito más al 0,60 en lo que queda del año, lo que me hace pensar que hace una alternativa atractiva de activos en el portafolio, ahora pasando estas UEFs tan altas que nos acompañaron y nos siguen. Bueno, hoy día no, hoy día salió el IPC, dicho sea de paso, se me olvidó comentarlo al principio, fue 0,2, se esperaba que fuera 0,4, 0,5, eso da señales de que la economía se está enfriando un poquito más rápido, un poquito más de lo que se pensaba. Se espera un IPC de junio, el que viene, se esperaba un IPC en torno al menos 0,2, menos 0,3. Probablemente como este IPC de mayo fue un poquito más bajo de lo que se pensaba, yo tengo la sensación de que el IPC de junio, que está influenciado por el cyber, que muchos probablemente participaron, puede más bien estar en torno a 0, no tan negativo como menos 0,3 que se pensaba. La rentabilidad, muy bien, 0,90. Eso tiene que ver porque tiene una tasa alta de rentabilidad, más que son principalmente una buena porción de esto está en UEF, y eso sí captura y no tiene pérdidas de capital, porque no está en mercados públicos principalmente. Entonces eso es una ventaja que lo habíamos comentado en los videos acá, de que había que intentar tomar esas oportunidades. Por eso la estrategia THX, deuda estratégica, está rentando arriba de 0,70, porque nosotros nos posicionamos bastante en este tipo de estrategia. La oportunidad para junio, porque yo creo que ya quedó claro un poco lo que pasó en mayo, y la oportunidad para junio es que puede haber algo de ganancia de capital, porque puede que se vuelvan, sobre todo con este IPC que salió hoy día de 0,2, puede que las tasas caigan un poquito y eso puede generar algo de ganancia de capital, al revés de lo que pasó en mayo. El riesgo es que, o más bien no el riesgo, sino la realidad es que el devengo por los papeles en UEF va a ser menor a lo que pensábamos. Pensamos que podía estar en torno a 0,4, 0,5 la UEF, el IPC, y es 0,2. Así que ahí tenemos una merma que probablemente se va a compensar un poco con ganancias de capital. Así que yo creo que en términos generales vamos a tener un mes de renta fija, yo creo que bueno, pero no espectacular. Dependiendo ahí un poco de la estrategia, puede estar en torno al 0,40 y por arriba podría llegar en torno al 0,70. Yo creo que en esa vecindad va a andar dependiendo cómo uno se mueva. Obviamente es fundamental hacerlo y ahí va a ser cómo uno pueda maximizar esas rentabilidades, empinar y buscar rentabilidad, ojalá al norte o arriba de 0,60. Bueno, los dejo acá con los contactos y servicios. Nosotros, por supuesto, generamos reuniones para los que les interese, para ver si quieren ser asesorados por nosotros, ya sea en distintos formatos que tenemos. En general la tenemos desde 20 millones de pesos hacia arriba. También tenemos suscripciones, hacemos reportes, seguimiento, todo. Hay mucha información también en el canal YouTube de THX Capital para que no puedan verlo. Y como siempre, agradecido a que le den like y comenten y divulguen este contenido para seguir haciéndolo. También estamos haciendo más contenido, estamos haciendo mucho más cosas, van a tener muchas novedades durante este mes de junio, de avances que estamos haciendo, así que ahí los dejamos invitados a todas las cosas que estamos haciendo como empresa y en los medios como THX Capital. Así que gracias a todos y nos vemos en una próxima cápsula renta fija la próxima semana. Tengo una idea en la cabeza, ahí se las voy a comentar, que probablemente analizar el fondo E de las AFP. A ver si les gusta ese tema, si no, vemos otro. Así que eso los dejo con la cortina de cierre para que vayamos cerrando este capítulo de THX Capital, renta fija. Vamos.